tal, niños? ¿Cómo están? Niños y niñas, ¿cómo están de sexto grado? Muy bien, vamos a empezar hoy día una nueva clase de ciencia y tecnología. Hoy día vamos a culminar nuestro primer módulo. Sí, acabamos el primer semestre, primer y segundo bimestre. Y lo vamos a acabar con un tema, pues, que nos llama la atención y seguramente nos va a llamar la atención porque con ello vamos a ir poco a poco teniendo conocimientos. ¿Quién fue el primero en la Tierra? ¿Sí? Hablando de lo que son los seres humanos, cómo se fue dando nuestro proceso de evolución, en el caso de nosotros los Homo sapiens, ¿sí? Así que Homo sapiens, vamos a comenzar la clase. Muy bien, compartimos pantalla, y como ustedes observan acá, vamos a hablar acerca de lo que es la evolución humana. Muy bien. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Sí? Miren, desde que surge lo que es la historia, la prehistoria, el hombre primitivo, pues el hombre en sí, el ser humano ha ido dando un proceso de cambios, no solamente físicos, sino también cambios en su comportamiento, ¿no? Entonces, a medida que ha ido avanzando esto, pues hemos podido ir desarrollándonos poco a poco. Muy bien, ahora, el hombre ha ido tomando una serie de características que cada vez lo han vuelto más humano. Por ejemplo, tenemos la primera característica. Nos indica un cerebro en este caso, mucho más desarrollado que en los demás animales. Como podemos acá observar en la figura, en este esquema, pues en este esquema nos hablan acerca de lo que son los homínidos. Con el transcurrir del tiempo, desde el hombre primitivo, el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo de Neandertal, el Homo sapiens, en este caso, que es el hombre actual, pues el cerebro ha ido desarrollando. En este caso, pues, debido a las necesidades que el hombre tenía en el transcurrir de su día a día, pues se fue dando muchos problemas, y ante estos problemas el hombre pensaba, razonaba, y esto ayudó a que evolucionara el cerebro, tanto así que ya en el Homo sapiens ya este tiene un lenguaje, no solamente a través simbólico, sino también un pensamiento lógico, que tenían la capacidad de poder razonar y ser consciente de la problemática que se presentaba en su entorno y darle solución a ello. Entonces, un cerebro ya desarrollado, un cerebro con pensamiento, con raciocinio, eso es lo que nos hace humanos, como primer punto. Luego vamos a encontrar un lenguaje, justo hemos estado hablando, un lenguaje, pues estos hombres ya desarrollan en este caso una estructura bastante importante para el organismo, que se encuentra en esta zona de acá, que es la laringe. La laringe tiene la capacidad de generar voz en los seres humanos, es el órgano de fonación. Ya gracias a lo que es la laringe se dan sonidos complejos, sonidos articulados, y en este caso netamente exclusivos de la especie, como segunda característica. Como tercera característica, las manos. En las manos, conforme el hombre va evolucionando, las manos llegan a tener gran movilidad. Miren cómo tenían en este caso los primeros primates, los gibones. Miren cómo estaban sus pulgares, tanto de las manos como del pie. Miren. Y cómo en este caso, miren, este hombre va evolucionando, el ser humano va evolucionando con el transcurrir de los miles y millones de años, y miren cómo se vuelven los pulgares de la mano, miren, ya desarrollado, se le denomina el dedo prensil, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos este dedo, tuviéramos dificultad para, por ejemplo, tomar algunas cosas, ¿no? Miren, el lapicero lo agarraríamos así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero miren, gracias a este quinto dedo, pues hay una mayor precisión en diferentes movimientos que nosotros realizamos. Igual también sucede con los pies. Muy bien. Tercer punto. Nos vamos al cuarto punto ya. Lo que nos hace humanos no solamente es el cerebro desarrollado, las manos o el lenguaje, sino también la postura erguida, que es la única en todo el reino animal. Somos las únicas criaturas que caminamos con dos patas, en este caso, o pies, ¿no es cierto? Esta es una postura natural. Observemos acá. Esta estructura, miren, en el caso del cuello, se fue desplazando, estar así, se fue poco a poco desplazando. Asimismo, la columna vertebral se fue enderezando. La pelvis, miren la pelvis, la parte pélvica se fue ensanchando.
Las rodillas comenzaron de estar medias inclinadas, comenzaron a desplazarse. Los dedos pulgares, que justo estábamos conversando, cambian de posición. Por lo tanto, de estar así, vienen ya con esta posición. Entonces, miren qué importante es esta postura erguida. Nos volvemos seres bípedos, o sea, caminamos con dos pies, con dos patas. Posteriormente tenemos, miren, otro punto que nos hace humanos, lo que es el dominio del medio. Recuerden ustedes que el hombre tenía en su entorno una serie de sucesos, una serie de problemas. Entonces, esto lo obligó al diferente hombre primitivo a que comenzara a poder sobrevivir. Le faltaba ropa, le faltaba abrigo, pues tuvo esa necesidad y encontró el abrigo en los animales, en la piel de los animales. Tuvo hambre, encontró en las plantas, comenzó a cazar, por ejemplo, ¿no? Y así se fue desarrollaron los hombres primitivos diferentes estrategias para permitir sobrevivir en condiciones agrestes, en condiciones difíciles. Recuerden ustedes que uno de los naturalistas nos hablaba que el más fuerte es el que sobrevive ante un ecosistema difícil, ¿no es cierto? El dominio del medio, de su entorno. Estas son algunas características que nos hacen más humanos. Ahora, veamos el árbol de la evolución humana. Pues nosotros, en el caso de ustedes y tanto el mío, nosotros sabemos de dónde provenimos. Provenimos de nuestros padres de nuestros abuelos, y así nuestra línea, ¿no es cierto? Nuestra línea de origen. En el caso de lo que es el hombre, de manera general, ¿cuál es su evolución? Se dice, sí, que la evolución humana, que el hombre viene de los primates. El término primates viene de primos, sí, efectivamente. Somos primos de todos estos seres, de estos individuos, a ver, que podemos proyectar acá. Muy bien. Ahora, se dice según las teorías que nosotros derivamos del procónsul, ¿sí? Del procónsul. Ese es nuestros ancestros hace más de 15.000 millones de años. Antecesor de los chimpancés, de los gorilas, de los homínidos y hasta de nosotros, el procónsul. Muy bien, posteriormente los homínidos, en este caso, desarrollan una estructura, la laringe, y comienzan a generar diferentes sonidos. Tenemos en esta imagen que hace 7 millones, ¿sí? 7.000 millones de años, el hombre se distancia, en este caso, se separa ya de lo que son los gorilas, los chimpancés. Muy bien. Luego vamos a encontrar a un organismo, a un hombre primitivo, llamado Australopithecus afarensis, hace aproximadamente unos 3,5 millones de años. Este organismo ya caminaba de forma bípeda, como ustedes observan acá en esta pequeña figurita. Luego vamos a encontrar, miren, que se ha tomado evidencias, se ha encontrado el primer Australopithecus afarensis, que es Lucy, ¿sí? Es Lucy. Lucy se encontró en Etiopía, ¿sí? Sus restos se encontraron en Etiopía, en este caso en África. Eran pequeños hombres, como ustedes observan, muy bajitos, de estatura muy baja. Posteriormente, ¿sí? Posteriormente aparecen los Homo, los organismos Homo, que son parientes muy, muy cercanos a nosotros. Tenemos en este caso el Homo habilis, el Homo erectus. Miren acá. Muy bien. En esta época surge hace 2,500 millones de años. Posteriormente, sí, vamos a encontrar el Homo ergaster. El Homo ergaster, en este caso, muy parecido, sí, muy parecido ya a nosotros en la estructura física. Tenían un cerebro poco desarrollado, ligeramente desarrollado. Muy bien, y acá como ustedes observan acá, este hombrecito, este hombre primitivo ya desarrollaba, ya aplicaba ciertas estrategias, ya construía sus primeras herramientas en esta época. Posteriormente también hablamos del Homo neandertal, ¿sí? El hombre, miren, este hombrecito, miren, con una nariz ancha, eran pelirrojos, ¿sí? Pelirrojos. Miren cómo se fue dando la evolución del ser humano. Y luego vamos a encontrar, sí, vamos a encontrar en este caso
el Homo sapiens, ¿sí? El hombre sabio, ya un hombre con estructura física y con comportamiento muy parecido a nosotros, por eso esta figurita. Muy bien. Posteriormente, ya después de 70 millones de años, el hombre da ese gran salto, es decir, pues deja toda la vida media rudimentaria que tenía y ya tiene un lenguaje, ya construye herramientas, es capaz de solucionar problemas de su entorno y así sucesivamente se comienza a dar mucho más evolución en el organismo, en el ser humano. Aquí tenemos los representantes de la evolución humana, aquellos hombres que hemos estado conversando anteriormente, pero acá vamos a señalar las características más predominantes o más sobresalientes. Tenemos el ancestro común de hace 5 a 6 millones de años. Tenemos el Australopithecus, que existió hace 4.000 millones de años y es similar su tamaño a un gorila. Tiene ya una marcha bípeda. Luego tenemos el Homo habilis, que fueron los primeros humanos ya tenían cierta apariencia, como decía anteriormente, cierta apariencia ya al ser humano actual. Existió hace 2.5 millones de años y tiene un cerebro 30% más grande, más desarrollado que el Australopithecus. Luego tenemos el Homo erectus. Erectus, ¿por qué? Porque ya tenía mayor desarrollo en lo que es la columna vertebral. Su marcha bípeda ya es bastante preponderante y se incrementa su capacidad craneana. Hace 1.5 millones de años. 15 millones de años, miren. Luego tenemos, miren, otro representante de la evolución humana. Tenemos el hombre de Neandertal, ¿sí? De Neandertal. Este hombrecito hace 400.000 millones de años, miren, 400.000 años ya aparece ya y se encarga de poder comunicarse a través de lo que es un lenguaje simbólico. El Homo sapiens hace 250.000 años. Estos humanos ya tenían cierto desarrollo en lo que es el cráneo, ya casi esférico. Ya tienen un lenguaje no solamente simbólico, sino también gracias al desarrollo de lo que es la laringe. Y tenemos lo que es el Homo sapiens sapiens, hace 100.000 años. Son los que anatómicamente más parecidos al humano moderno. Estos son algunos representantes de la evolución humana. Veamos acá, situaciones de aprendizaje. Dice, ¿por qué el hombre se asemeja al gorila o al chimpancé? Bueno, hay muchas evidencias, recuerden, muchas evidencias no solamente dentro de lo que es la composición química. Hay ciertas proteínas que comparten, por ejemplo, estos dos seres con el ser humano. Asimismo, también conforme se ha ido dando la evolución, pues las características de ellos pues van de más, ¿sí? De menos a más, por ello es que se asemejan. ¿Qué diferencia hay entre un Homo sapiens y un Homo erectus? El Homo erectus ya tenía, en este caso, la columna vertebral mucho más estirada, por lo tanto su condición era bípeda, caminaba con 2 patas o con 2 pies. Y en el caso del Homo sapiens, ya no solamente hacía eso, sino también tenía la capacidad de poder hacer una resolución de problemas, de analizar un problema y poder dominar su medio. ¿Cómo ha variado la capacidad cerebral del ser humano? Pues a medida que se han dado estos millones y millones de años, pues el hombre ha tenido la necesidad de poder resolver sus problemas, de poder en este caso analizar el trabajo, el esfuerzo que se hace constantemente, con el cerebro ha ido que vaya evolucionando. Muy bien, chicos. Entonces, seguramente ustedes me van a dar mucho mayor alcance de estas preguntas con sus respuestas tan... que son gran aporte para la clase, esperando con ansias entonces la clase Zoom. Cuídense mucho, hasta luego. Los homínidos son los ancestros de los seres humanos. Los restos fósiles más antiguos fueron encontrados en África y datan de hace 3,5 millones de años. Podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de otros primates y tenían dedos pulgares, que les permitían manipular objetos. Por esas características, fueron capaces de fabricar instrumentos. Existieron 2 grupos de homínidos, los Australopithecus, llamados así porque sus restos se encontraron en el sur de África, y los Homo, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo,
eran herbívoros y sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron su paisaje en África. En cambio, los Homo habilis, erectus, sapiens se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África, el clima era seco. Gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos, debido a la glaciación. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares, como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío. Curtieron pieles de animal para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes, algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifestaban en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza. La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y, en ocasiones, debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos para organizarse y saber qué animales eran las mejores presas, dónde localizarlos y cómo atraparlos. Había dos tipos de caza. La mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros. En bosques, lobos, linces, ciervos y osos. O en alta montaña, cabras monteses y antílopes. Y la caza menor, en la que se atrapaban roedores y aves. Para complementar su dieta, pescaban con arpones y anzuelos. Si bien es cierto que la fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse, por lo que debían dedicar un tiempo considerable a su búsqueda, estos primeros cazadores-recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación.